¿Quién es Lini Redes? Luis. Cris, vos, Lini Redes. Sí, soy yo también, porque Ah. de ahí voy a sacar capturas. Bueno, ahí está grabando la reunión. No importa. Genial. Bueno, éxitos. Éxitos. A ver, su Sí, moderadora la voy a ampliar para verle cerca. Ritis, dalo todo. La silencia de Rit. ¿Qué hace así? ¿Cómo estás? ¡Ay, deliciosa nuestra moderadora! Está full la moderadora. Estoy rogando que funcione ¿El qué? el internet. Sí va a funcionar, chicas. Funcional. Sí, ya tengo un par de datos por las dudas. Espera. No te pierdas, ¿no? De zapatilla. Yo también soy de mi condición de pijama. Yo estoy de camisa y pantalón corto, o sea. Escribo en el grupo de los que se han inscrito que en 20 minutos empezamos, algo así. Bueno, hace rato se cortó del wifi aquí. Sí, aquí hay un viento súper, súper, ¿no? Bueno, vamos a practicar, Sí. Victoria. Vos terminas de decir que no Karen, todas las cuestiones estas de la bienvenida. Ajá. Bienvenida, las palabras. Y ahí arranco yo. ¿Ya? Sí. O sea, y al final, cuando
Buenas tardes a todos, gracias por estar presentes. En un ratito damos inicio a nuestra charla. Bienvenidos. Si pueden, nos van contando por chat desde qué lugar del país, del mundo nos acompañan. Así vamos viendo quiénes están presentes. Corrientes. Bienvenida. Bienvenida Cintia. Yerbabuena, Tucumán, aquí cerca. Hola Paola. Desde Buenos Aires nos acompaña Ginny. Saladillo, provincia de Buenos Aires, Ángeles. Bastante federal la charla del día de hoy, el espacio. Para los que están desde otras provincias, le contamos que aquí en Santiago del Estero tenemos un día súper ventoso. Estamos aquí con bastante calor también. Y bueno, esperamos transmitirle también desde esta actividad, junto a Elena, mucha calidez, a pesar de que bueno, ya estamos pisando dentro de poco el veranito. Santiago Capital, Santiago La Banda. Por favor, a todos los presentes les pedimos que desactiven sus cámaras en lo posible y que silencien sus micrófonos para evitar cualquier interferencia durante la charla. Bueno, vamos a dar inicio en el día de hoy a nuestra segunda webinar en línea en Santiago del Estero, Autonomía Financiera, un logro posible para la mujer. Me presento, soy Victoria Ruiz, soy líder de Línea en Santiago del Estero. Muy agradecida porque estén todos aquí presentes y porque hayan dedicado un poco de su tiempo a este evento que es tan importante y una temática muy poco hablada. Y hoy nos va a acompañar una especialista con quien nos podemos sacar todas las dudas que tengamos. A los que no conocen Lenin es una organización que la ha fundado la directora de operaciones de Facebook. Actualmente hay 140.000 círculos en todo el mundo y hace 4 años ha llegado a Argentina de la mano de Dolores Cortés, que es licenciada en Administración y tiene una especialización en coaching y liderazgo. Hace un par de meses hemos decidido traer Línea Santiago del Estero, teniendo en cuenta que esta organización trabaja por el empoderamiento de la mujer y creemos que es algo que está en auge y que aún todavía no hemos logrado posicionarlo, no solamente en la provincia, sino a nivel general, a nivel mundial, y creemos que de a poco, con el esfuerzo de cada uno, podemos hacerlo.
Si bien, como les decía, está orientado al empoderamiento de la mujer, nosotros en Santiago además lo vinculamos con la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que están impulsados por la ONU. Por lo tanto, todas las temáticas que trabajamos aquí están orientadas a cada uno de esos objetivos. En el año 2020 ha comenzado lo que se denomina la década de acción. Estos objetivos han sido planteados en el año 2015 para cumplirse justamente en 15 años hasta llegar al 2030. Hasta la fecha son muy pocas los avances que se han visto respecto a esto. Si bien han sido muchas las acciones, los resultados no han sido del todo favorables. Por lo tanto, se ha planteado en todos los estados y a nivel privado también y a nivel de las personas, a nivel individual, que desde el año 2020 se marque el inicio de la década de acción para que se continúen generando acciones ambiciosas para lograr los resultados que se desean y cumplir con estos objetivos en el 2030. Uno de esos objetivos justamente es reducir las desigualdades y generar mayor igualdad de género, y una de las temáticas es lograr una equidad financiera, motivo por el cual hoy hemos decidido traer esta temática de la mano de Elena Estrada. A continuación voy a dar lugar a nuestra moderadora que nos acompaña el día de hoy, quien llevará la charla con nuestra disertante. Rita Isabel Silva Torres es contadora pública nacional, es analista en planificación territorial en la Agencia Territorial de Santiago del Estero del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Es presidente alterno de la Comisión Asesora Regional de Santiago. Hola Vicky, a ver, Riti. Se cortó. Se cortó. No importa. Comenzamos entonces. Buenas tardes a todos. Bienvenida Elena. En esta oportunidad hemos convocado a Elena Estrada. Ella es abogada, es máster en mercado de capitales, consultora, podcaster, autora de contenidos relacionados a la autonomía económica de la mujer. Participó de la Fundación G25 y creó G25 Mujeres. Creó y dirigió el Centro de Desarrollo Económico de la Mujer, CEDEM, dentro del Ministerio de Producción de la Nación. Estamos súper orgullosos, Elena, que nos acompañes en este espacio del ININ Santiago del Estero. Tenerte para nosotros hoy aquí es un placer. Sabemos de todo el trabajo que vienes haciendo en pos del empoderamiento social y económico de las mujeres, y sobre todo con este tema tan trascendental como es la independencia financiera. Desde tu experiencia en esta área, ¿qué es la autonomía financiera? Bueno, muchísimas gracias a Victoria, que creo que la perdimos, pero ya seguro que va a volver. Muchísimas gracias Rita y a Linin Santiago del Estero. Estoy feliz de verdad de estar con ustedes y que tengamos a tantas personas de todo el país, que adoro al país y sobre todo a las mujeres del interior. Siempre tengo el corazón blando con respecto a ustedes. Bueno, entonces respecto a la primera pregunta, ¿no? Que es la autonomía económica de las mujeres. Creo que acá es importante distinguir lo que es la autonomía de lo que es la independencia económica. A veces pensamos, ¿no? La independencia económica es poder tener suficientes ingresos, proveer una misma suficientes ingresos para no tener dependencia económica de nadie más, ¿no? Yo tengo los propios ingresos que necesito para llevar adelante mi vida y de, digamos, las personas que dependen de mí. Eso es independencia económica. Ahora, muchas veces formamos familias, tenemos chicos, y en los matrimonios, en las parejas, se acuerda que quien va a buscar los recursos económicos fuera del hogar sea el varón, la mujer por decisión propia, o porque no puede, o por distintas circunstancias, queda a cargo de la casa los menores o los adultos mayores. Muchas veces está imposibilitada de salir a trabajar y tener ese ingreso propio, pero eso no quiere decir que no pueda tener autonomía económica, y por eso es tan importante tenerlo en cuenta, porque a veces pensamos, si yo no tengo ingresos, listo, digamos, suelto este tema porque de todas maneras soy dependiente, y ahí está la diferencia.
Si uno de los dos va a ser el que trae los ingresos económicos, eso no quiere decir que esos recursos económicos sean de esa persona, sino que de todos. Cada uno está aportando, unos en especie y otros en dinero, digamos, para ese grupo familiar. De hecho, si están casados o bajo distintos formatos jurídicos que esa relación tenga, hay derechos. Se llama la sociedad conyugal y de hecho pertenece el 50% de los ingresos de uno u otro a ambos, ¿no? Entonces, por eso es importante distinguir lo que es la independencia económica de la autonomía. Y todas, estemos en la situación que estemos, podemos y debemos tratar de lograr esa autonomía. Yo no escucho la voz, no sé si el resto la escucha. No, Cuando hablábamos de esta temática que justamente es tan significativa para todos, en este caso para nosotras las mujeres, desde tu experiencia, ¿qué relación tenemos nosotras con las mujeres? ¿Nos cuesta hablar del dinero? Bien. Sí, nos cuesta muchísimo. De hecho, hay un estudio de un banco, Morgan Stanley, en Estados Unidos, muy grande, que hizo una encuesta entre las mujeres norteamericanas, que uno diría, bueno, que están como más avanzadas en estos temas, y el 61% dijo que prefiere hablar de la muerte antes que hablar de dinero. Tenemos como un montón de prejuicios, ¿no? Y no es que los inventamos nosotros, están en la literatura clásica, en los libros que leemos, en nuestra propia cultura, que como los temas de plata son de los varones, que tienen la obligación, el deber, lo que fuese, de ser el macho proveedor, si se quiere, y protector de esa familia, y entonces que las mujeres no tienen que preocuparse de estos temas y ocuparse de otros. Esto está muy, muy arraigado, incluso en grupos familiares, digamos, de gente más joven, o que pensamos que ya está superado, está muy, muy arraigado en la cultura. De hecho, siempre hago hacer el ejercicio, ¿no? Si decimos que un hombre es ambicioso, pensamos que, bueno, es un buen partido, digamos, es alguien que está mirando en su futuro, que quiere progresar, que quiere desarrollarse, y cuando decimos de una mujer que ella es ambiciosa, en general es peyorativo, es calificativo, ¿no? Como que es fría, como que es trepadora, como que, digamos, esa ambición en un sentido negativo, cuando en un varón es positivo. Así que con este ejemplo creo que puedo demostrar cuánto nos cuesta no solamente hablar de dinero, sino relacionarnos de una manera natural, si se quiere, como algo más de la vida que tiene muchísimo impacto. Otra cosa que suelo hacer como ejercicio es decir, bueno, ¿cuánto tiempo a la semana, al día, si se quiere, las mujeres dedicamos al cuidado de nuestro pelo, de nuestra piel, digamos, para estar bien, para estar saludables, para estar lindas o lo que fuese, y qué impacto tiene eso en nuestra vida, y cuánto tiempo a la semana o al día dedicamos al cuidado de nuestro patrimonio y qué impacto tiene eso en nuestra vida? Entonces creo que ahí es otro llamado de atención muchas veces de decir, bueno, ¿me estoy ocupando de lo que realmente tiene un impacto tan fuerte en mi vida o no le estoy dando la prioridad que merece? En este caso, bueno, esta tendencia que detectamos, que tiene que ver con el miedo tal vez, o la incomodidad que sentimos al hablar, tiene que ver con lo que vos planteas como la conciencia financiera. Sí, llamamos la conciencia financiera al conjunto de creencias que tenemos respecto al dinero. Y acá, otro ejercicio importantísimo para hacer es volver a nuestra infancia. Me podrán decir, esta chica, ¿qué le pasa? ¿Por qué me vuelvo a mi casa materna, a mi casa paterna? Porque lo que hemos vivido como experiencia allí respecto al dinero, y doy un montón de ejemplos. Nos faltaba el dinero y cómo reaccionaba un padre, una madre, quizás tenía reacciones distintas respecto a eso. ¿Vivían angustiados con ese tema o no? La vida pasaba por otro lado. Quizás tuvimos un golpe de suerte en algún momento y que de repente hubo un cambio económico importante. ¿Qué pasó con las relaciones dentro de la familia respecto a tíos, primos, abuelos o lo que fuese? También pudo haber pasado un evento desgraciado, que de un día para el otro, por una quiebra, por una estafa, por lo que fuese, hay un derrumbe económico en esa familia. ¿Y cómo lo vivimos de chicos?
Yo siempre digo, si nosotras vimos a nuestra mamá o a nuestro papá llorar por un tema de plata, eso nos impacta. Es parte de nuestra historia. Por supuesto que lo es. El tema es que tiene efectos en nuestros comportamientos y por eso es tan importante concientizarlo y tenerlo en claro. Si yo viví con una persona que era como muy amarreta y muy agarrada con la plata y yo la vi angustiada y es un modelo de persona que a mí no me gusta, quizás, digamos, como rechazo a eso, me voy para el otro lado y soy hiper dispendiosa. Y si bien en ese momento que estoy gastando esa plata me siento muy libre, cuando llega a fin de mes y no me alcanza, me come la angustia, por supuesto. Entonces, por eso digo que esa conciencia financiera que se forma sobre todo en la niñez y a través de las distintas experiencias que hemos tenido, si alguna vez nos han estafado o no, nos marca. Si hemos tenido actos de generosidad de terceros hacia nosotros, nos marca. Tenerlo muy presente nos ayuda a entendernos a nosotras. ¿Por qué nos manejamos de esa manera? ¿Por qué soy o súper desordenada, o porque al revés, estoy todo el tiempo pensando en esto y no me puedo ir a dormir hasta que no tenga hasta el último centavo controlado, digamos? Y conocer el origen nos puede ayudar a cambiar aquellos hábitos que querramos cambiar. Creo que es así, muchos nos debemos sentir identificados con esto, porque la verdad es que si hacemos por ahí un retroceso a nuestra infancia, logremos identificar esto que vos nos comentas, que son las distintas actitudes que tenían tal vez nuestros padres frente al dinero, y la verdad que es una herramienta muy buena esta que propones de comenzar a mirar un poquito y a analizar también nuestras conductas, porque tal vez esto es lo determinante en las acciones que hoy desarrollamos. Si hablamos, porque ahora bueno, tenemos muchísimo emprendedurismo, las mujeres también nos estamos desarrollando en ese ámbito, en el ámbito de los negocios. En este caso, ¿por qué es tan importante que las mujeres aprendamos a gestionar nuestras finanzas, que podamos administrarlas? Bueno, las mujeres, y sobre todo en Argentina, tenemos menos educación financiera que los varones. Y esto es una desventaja enorme. ¿Qué quiere decir educación financiera? Es saber por lo menos lo básico de cómo manejar nuestro dinero, de cómo proyectarlo. Entonces hay algunos errores típicos de las emprendedoras, sobre todo las emprendedoras de necesidad, y acá es importante aclarar la diferencia, porque hay distintos tipos de emprendedurismo, ¿no? Está el de necesidad y el de oportunidad. El de oportunidad es alguien que nota en el mercado que está faltando un producto o un servicio, o que lo puede dar de alguna manera mejor, o mejorar lo que hay, o darle una impronta personal, y entonces ve esa oportunidad y comienza el emprendimiento. Otra cosa es la de necesidad, que es alguien que quizás preferiría trabajar en relación de dependencia, preferiría tener un ingreso constante y mensual, pero no lo consigue, o no lo tiene, o lo que hay no le produce suficiente ingreso, entonces ahí decide emprender. Y no hago juicio de valor, las dos cosas también son distintas personalidades, pero sí creo que es importante quitarle un poco a veces el romanticismo que hay atrás de lo que es el emprendedurismo, ¿no? Siempre se vende muy lindo como sos tu propia jefa, también sos tu propia cadeta, y también sos tu propia contadora, y también sos tu propia absolutamente todo, financista muchas veces, y aquellos que crean que entonces manejás tus tiempos y sos más libre, les diría que hablen con más emprendedores para ver que muchas veces terminás siendo más esclavo, si querés, de ese emprendimiento, que te tienen que encantar porque te va a llevar mucho, mucho tiempo, más que un trabajo formal. Pero vamos a los distintos clásicos errores que suceden, sobre todo con las mujeres, insisto, que tenemos menos educación financiera. El primero es fusionar nuestra billetera personal, digamos, con lo que son las finanzas del emprendimiento. Es muy importante mantener esas dos aguas bien separadas, porque es la manera que vamos a poder medirnos. ¿Cómo estamos? ¿Está rindiendo este emprendimiento? ¿Nos está yendo bien? ¿Nos está yendo mal? Quizás ya desde el vamos digo, bueno, le voy a dar un año, ¿no?, de crecimiento, no estoy esperando tener ganancias el primer mes. ¿Hasta cuándo estoy? ¿Hasta cuánto y hasta cuándo, en tiempo también, estoy dispuesta a invertir en esto? ¿Y cuándo voy a decir, hasta acá llegué, esto no está funcionando?
esa decisión es mejor tenerla antes que durante, porque tendemos a enamorarnos de nuestros proyectos y es lo natural y es lindo, y entonces cuando estamos en el medio del agua, decir, bueno, me bajo porque no funciona, es más difícil, entonces tendemos a estirarlo. Si ya tomamos la decisión antes y dijimos, hasta que gaste esto de inversión, o hasta que pase un año es lo que voy a esperarlo, si ahí no funciona, me bajo, bueno, entonces ya lo tengo de alguna manera objetivo. Entonces, separar, muy, muy importante. 2, conocer de ese producto o ese servicio que voy a estar prestando, que sea algo de vuelta que me apasione, que me guste, que le encuentre gusto, porque le voy a dedicar mucha vida propia, mucha vida familiar, así que es de vuelta muy, muy importante llevarlo adelante, con cariño y con mucha pasión. 3, típicamente, soy muy buena haciendo, no importa, tortas, siempre doy el mismo ejemplo, para casamientos, para eventos o lo que fuese, pero cuando llega la parte financiera o empiezo a crecer, se empieza a complicar, empieza a aparecer el tema impositivo, y digo, ay, yo de eso no entiendo nada, me asusto por un comentario que escucho acá o allá, y muchas veces aparece el salvador. El salvador tiende a ser un varón, también puede ser una mujer, pero en general es un varón que te dice, Cristina, no te preocupes, mira, vos sos buenísima haciendo tortas, y yo estudié contabilidad o administración, así que lo que podemos hacer es unir nuestros talentos, entonces vos haces las tortas y yo te hago la contabilidad y vamos 50 y 50. Entonces Cristina dice, qué suerte, me solucionaron los problemas. Bueno, Cristina, no, eso se paga. Se paga un abono mensual al contador, a un estudio, digamos, a alguien que me pueda dar un mentoreo, que me enseñe, porque es algo de lo que no te vas a poder desentender totalmente, como la salud. No sos médico, pero tampoco es que no vas a ni leer ni investigar, no te queda otra que averiguar más o menos de lo propio. Bueno, lo mismo con la economía. Entonces, error es dar patrimonio, es dar acciones, es dar participación a cambio de este conocimiento que una vez que lo dominás tampoco es tan grave finalmente, y de vuelta, paguemos abono, pero no demos capital por nuestro trabajo, que el valor agregado no está en hacer los balances en este emprendimiento, sino en hacer las tortas. Entonces, que se valga y tengamos todas las ganancias posibles de ese esfuerzo. Con esto que vos dices, justamente por ahí, entonces deberíamos llevar un plan que tenga que ver con todo esto que nosotros queremos hacer. En el caso de lanzarnos a emprender, justamente a veces por las inseguridades, es que nos planteamos esto de no separar y no establecer, bueno, esto es mi presupuesto personal, este es el presupuesto del negocio. Y por ahí muchos, creo, a lo mejor es algunos de los problemas que la mayoría enfrentamos, es monetizar nuestro talento. Y creo que a las mujeres también nos cuesta mucho más. ¿Es así? Es así porque nos cuesta reconocer nuestro talento. Y no es que tengamos todas un problema de autoestima generalizado y tengamos que ir todas a terapia porque algo extraño nos está pasando. Nos cuesta reconocer nuestro talento porque al mundo le cuesta reconocerlo. Y doy un ejemplo cortito. Las filarmónicas de Estados Unidos tenían una participación del 5% de músicas mujeres. Decidieron poner una cortina negra en las audiciones, ¿no? Que es cuando testean a ver quién va a participar de esas orquestas. Tenemos que creer que la gente de estas grandes orquestas que son a nivel global muy importantes, tienen un gusto y una pasión por la música, van a querer elegir a los mejores músicos, sin importar ningún tipo de distinción. Pero lo cierto fue que poniendo esa cortina negra, la participación de las mujeres, o sea que no se veía si era varón o mujer quien estaba tocando el instrumento, subió del 5 al 35%, Rita. 5 al 35% con solo esa medida. Imagínate lo que significa, y acá hay 2 consecuencias. La primera, ¿cuánto talento se nos pasa? Porque pasa en la orquesta y pasa en la roticería y pasa en el estudio de abogados, no es solamente que esto es algo así extraordinario en la música, lo que pasa es que es muy evidente. Pero no solamente esa es la consecuencia, hubo un 30% de mujeres que históricamente le fueron diciendo, tu música no es suficientemente talentosa, y lo era.
ella pensaba que lo era, su profesor o su profesora pensaba que lo era y le dijo, ¿estás lista? ¿Llegaste a eso? Y en su cabeza, un jurado objetivo le dijo que no. Y fue otra persona. ¿Eso está en nuestra historia? Lo vivimos, lo hemos visto con nuestras madres, lo hemos visto con nuestras hermanas, lo hemos visto con nuestras abuelas. Entonces está. Por eso que nos cuesta tanto, primero, valorar nosotras mismas nuestros talentos, hablar de ellos, sentirnos orgullosas abiertamente, y también nos cuesta no juzgarnos, no solamente a nosotras mismas con tanta severidad, sino que eso se ve reflejado muchas veces en juzgar con semejante severidad a otras mujeres. Acá me aparto un poquito, pero creo que vale la pena, porque para mí el tema del chisme es un tema muy importante en la vida de las mujeres. Es muy importante porque creo que es una de las cosas más corrosivas que tenemos, porque nos corrompe, y no es que encontré la palabra, creo que corrompe de verdad, porque nos daña de una manera muy fuerte, no solamente hacia las terceras personas que ese chisme se refiere, sino hacia nosotras mismas, porque nos sube la vara finalmente. Cuando criticamos a otra mujer de alguna manera, nos ponemos una vara de hasta dónde tenemos que llegar, y en un montón de cosas, en la maternidad, en el trabajo, como hijas, como amigas, como profesionales, ¿no? Porque es en todos los aspectos, y entonces eso nos exige muchísimo. Como nadie llega a ese estándar maravilloso, muchísimas padecemos el síndrome del impostor, que yo sé a mis adentros que nadie se entere que mis chicos andan con piojos. Y no lo voy a decir porque ya antes de ayer criticamos en el grupo a aquella que tiene a los hijos con piojos. Y entonces se va haciendo una bola de nieve tremenda que nos oprime y que nos corrompe en ese sentido, porque entonces me vengo y no hablo de los piojos, pero hablo de otra cosa que ahí sucedía abajo de mi colchón, no sé hace cuánto no se pasa la aspiradora. O lo que fuese, todas tenemos algo porque la exigencia que tenemos respecto a nosotras mismas es tan grande. Entonces por eso es de alguna manera natural que nos cueste ver nuestros propios talentos, hablarnos con cariño a nosotras mismas. Y parece más psicológico, pero eso tiene un impacto en lo económico fuertísimo, porque te parás en el mundo de una manera muy distinta. Cuando te juzgás con fuerza, a cuando te podés ver de una manera completa y humana y pudiendo ver todos tus talentos y todas tus habilidades y capacidades. Además, esto también es tan interesante lo que vos nos planteas, Elena, porque es comenzar a pensar y mirarnos en general entre las mujeres como aliadas, como aliadas que juntas podemos llegar mucho más lejos, a apoyarnos. De hecho, entendemos que todos los logros históricamente han sido conseguidos porque, bueno, mujeres en diferentes espacios han estado trabajando por los derechos de las mujeres y de esa forma han podido ser reconocidos. Justamente volviendo a la cuestión de emprendedores, muchos de los negocios a veces fracasan por el desconocimiento tal vez de las finanzas. ¿Cómo estamos en relación al acceso al crédito las mujeres? Hoy es un tema importante, ¿lo tendríamos que revisar? Absolutamente. Las mujeres tenemos distinto comportamiento respecto al crédito, también respecto a los varones. Primero, estamos más en la economía informal, lo cual ya es una limitante gigantesca, ¿no? Porque muchas veces cuando vas a un banco a pedir un crédito te piden los balances de los últimos 3 años y vos venís vendiendo esas tortas hace quizás 4, pero no tenés ningún balance formal, ¿no? Entonces ahí hay un pase que es más complicado. Eso es uno. Segundo, tendemos a pedir menos veces. No nos gusta sentirnos endeudadas, nos pesa sentirnos endeudadas, lo sentimos como una deuda y no como una inversión, que es lo que es. Ese crédito es para hacerlo crecer, poder devolverlo y quedarnos con un resto, y no como una necesidad de como no tengo yo. A veces, incluso teniendo ese capital, conviene ir a pedirlo, más que usar el propio, y no tiene nada de malo eso, pero en general lo vemos como un manotazo de ahogado. Entonces, pedimos menos y también pedimos menos cantidad. En general,
Eso es otro sesgo que tenemos las mujeres, que cuando pensamos nuestros emprendimientos, aún siendo los de oportunidad, los pensamos en una escala muy chica. Los pensamos, vendo al barrio, vendo a mi pueblo, como mucho a la provincia, ya no, tan lejos a otra provincia no, y pareciera demencial pensarlo a nivel mundial, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo expandir aún creciendo en chiquitito? ¿Cómo puedo proyectar esto a nivel internacional o latinoamericano? Y esto cambia totalmente de vuelta cómo va a ser la planificación de ese negocio, cómo lo voy a pensar desde el vamos, si va a ser escalable o no. Si hago todas las tortas a mano y solo depende de mí, y si estoy enferma no la puedo hacer, tengo un problema de escala. En cambio, si ya lo pienso desde el vamos, ¿cómo puedo hacer para proveer tortas frías a toda la región? Bueno, ahí ya empiezo a pensar en otros aspectos que no dependen de mis manos, aún empezando yo con mis manos, pero ya estoy pensando qué máquinas voy a requerir para en el futuro seguir creciendo y hacia dónde va el negocio, más que muchas tortas igualmente hechas, sino un proceso que es distinto. Entonces hay que animarse. Hay algunas herramientas, hay bancos, en general los estatales, provinciales o nacionales, tienen distintas líneas un poco más flexibles, que vale la pena averiguar e investigar y preguntar a otras emprendedoras. Eso, pertenecer a círculos como Lean In, u otros, asociaciones, cámaras, etcétera, de emprendedoras, de mujeres con pymes, y preguntar sin ningún tipo de timidez directo, dónde puedo conseguir créditos, quién sabe, así, bien transparente la pregunta, nada de evasivas, seguramente también pueda ayudarnos. O sea que uno de los conceptos claves que nos tenemos que llevar hoy es ese: buscar información, no tener miedo, ser aliadas entre nosotras, buscar participar de estos espacios colaborativos que justamente buscan acompañar. Eso sería para tomar nota básicamente. Y Elena, siguiendo el hilo del planteo que vos nos haces en cuanto a esto de la información y demás, o cuando queremos plantearnos nuestro emprendimiento, pensarlo en grande, esto también está vinculado un poco con plantearnos una visión, una misión, escribirlo. Esto es así, ¿cómo lo tendríamos que a lo mejor pensar? Es fundamental tener en claro la identidad, y acá también hay como un equilibrio, porque a veces pecamos demasiado de una planificación a 10 años, que yo diría que en este contexto, y en particular en nuestro país, puede ser un poco idealista, porque va cambiando todo día a día, entre no planificar y mandarse, y hacer una planificación que parece que es una presentación para hacer para un posgrado de economía, y perder muchísimo tiempo y recursos en esas planificaciones grandilocuentes, hay algo en el medio. ¿Qué va a ganar en un producto o servicio? Lo que la gente necesita. Si yo doy algo que la gente necesita o aprecia o valora, va a ir bien. Entonces, es como un restaurante, ¿no? Cuando la ubicación es súper importante, el mantel que pongo también, que sea lindo, la iluminación, pero finalmente, ¿cuál es el restaurante que anda bien? El que tiene la comida rica. Y a veces está lejos, y a veces es medio feo, y a veces no tiene la mejor luz, ni la mejor atención incluso, pero las hamburguesas de ahí son maravillosas, y hay cola. Entonces, prestar atención a lo más importante, que es eso, cuál es el toque personal, o a veces es la atención, ¿no? Que viene el dueño y te conoce el nombre, le perdonas todo, porque querés que Jorge venga y te diga, hola Cristina, si seguimos con el ejemplo de Cristina, ¿no? Entonces, saber muy bien cuál es ese valor agregado que nosotras tenemos, hacer una planificación, de vuelta, sin extremar ni nula y mandarnos ciegas, ni tampoco hacer el posgrado de la planificación y hacer una presentación maravillosa que no termina nunca, pero no estoy haciendo aquello que era lo que me proponía. Por ahí, claro, tendríamos aquellas que planifican demasiado y aquellos que se animan al riesgo y siempre a más. Y eso también está vinculado con poder ponerle, además que decíamos, monetizar nuestro talento, también buscar
actividades en las cuales sabemos que somos buenos y que tengan que ver con lo que más nos gusta hacer y generar tal vez ahí un negocio o una oportunidad justamente de ingresos. Linin, en nuestro espacio tenemos como propósito trabajar justamente por vincular temáticas relacionadas a la equidad, a la igualdad de género, a la educación, porque bueno, consideramos que esto es muy importante para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que nos propone la Agenda 2030 de la ONU. En este sentido, cuando a la equidad financiera, ¿cómo nos encontramos actualmente en este punto? Bueno, si comparamos las cifras de la Argentina respecto a la región y al mundo, en cuanto hace al acceso igualitario a la educación y a la salud, estamos bien. No hay grandes, digamos, sesgos o inequidades de género respecto a esos accesos. Ahora, cuando miramos la autonomía económica, llama la atención la Argentina. Llama la atención porque es muy grande y porque además está desproporcionado con lo otro. Hay algo ahí que es extraño. Y te doy un ejemplo. Tenemos una brecha salarial cerca del 20%. ¿Cómo se toma esa brecha salarial? ¿Es por el mismo trabajo una mujer gana 20% menos que un varón? No se toma así, no se mide así. ¿Cómo se mide? Se toman todos los ingresos de todos los varones y los ingresos formales e informales y se divide por la cantidad de varones. Tomo todos los ingresos formales e informales de las mujeres y lo divido por cantidad de mujeres. Comparo esos dos sueldos promedio, digamos, formales o informales indistintamente, y ahí surge la diferencia. Ahora, y esto es muy importante, ¿dónde están esas diferencias? En las empresas más grandes, en los cargos más altos, hay menos. Porque las empresas más grandes se fijan de hacer las cosas bien, porque las estructuras estatales tienen normas que son revisadas para que esto no suceda, se le presta más atención. Ahora, a medida que voy bajando en la pirámide socioeconómica, es ahí donde la diferencia apuñala, voy a usar la palabra. Si medimos la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres que no terminaron el secundario, o sea que es nuestra población más vulnerable, esa brecha es del 45%. Y esto nos habla de nosotros como sociedad. ¿Por qué los argentinos estamos dispuestos a pagarle a la mujer que viene a limpiar nuestra casa tanto menos que al hombre que viene a hacer el jardín? Y esto habla de nosotros. Si bien las leyes y el Estado se tienen que hacer cargo, también creo que nosotros como sociedad tenemos que asumir la responsabilidad que nos cabe. Porque en general esos trabajos son informales, dependen absolutamente de la persona que está en esa casa. Muchas veces incluso es la mujer que tiene en una situación informal a la persona que está trabajando, haciendo trabajos domésticos en su casa. Entonces es un llamado de atención, por lo menos, porque queremos esa igualdad, pero tenemos que empezar a practicarla en nuestro hogar, así de fácil. No es bonito, pero yo creo que vale la pena llamarnos a la atención sobre este tema, sobre todo si estamos interesados de verdad y de corazón en esa igualdad. Empecemos cada uno por casa. En este caso, ¿cuánto nos estamos perdiendo, no? Porque con las estadísticas que vos nos brindas, vemos que una mujer brinda muchísimos beneficios, no tanto a las empresas, sino a la sociedad toda, justamente porque cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenibles, son 17, son transversales, entre ellos, bueno, tenemos también, además del desarrollo económico, está muy relacionado todo lo que es la cuestión de salud y demás. Entonces, que las mujeres ocupen un lugar preponderante también es un efecto multiplicador para el desarrollo de todas sus comunidades. Esto realmente es muy significativo lo que nos acabas de decir, Elena. Y desde estos espacios, ¿cómo nosotros podemos contribuir desde las ONG, espacios de mujeres? ¿Cómo podemos contribuir para que esta realidad comience a cambiar? Bien, como casi todo, empezando por uno mismo. Sabernos a todas, y me incluyo la primera,
que tenemos sesgos. Me ha pasado estar en el auto con mis dos chicos, bueno, dos de los chicos cuando eran más chiquitos, y el varón empieza a llorar, cállate, no llores, ¿como una qué? Como una nena, como una vieja, y lo decía yo, que me dedico a esto, porque tenemos el chip. O sea, entonces corregir y llorar todo lo que quieras, ¿no? Cuando uno está manejando y distraído, salen estas cosas. Entonces empezar a escucharse a uno mismo, prestar atención dónde no sí tiene algunos prejuicios, dónde están, para empezar a cambiarlos. Cambiar respecto a la educación de nuestros hijos es una buena inversión a futuro, de cómo educamos a unos y a otros, cómo es nuestra relación con nuestra pareja, y muchas veces las parejas las hicimos en un momento de nuestra vida que pensábamos de una manera y fuimos evolucionando y estamos en otra. Pero quizás el otro no hizo esa transformación. Y acá tenemos un problema, que se repite mucho. Y acá yo soy una fiel creyente en la empatía, que creo que quizás nosotras tenemos más información y más interés y más energía para llevar adelante ese grado de evolución en esta temática, y quizás los varones quieren menos. Si vamos a las librerías y queremos mirar sobre este tema, es todo para mujeres, y para ellos hay menos información, menos posibilidad de salir de sus propios estereotipos. Entonces no entienden, y cuando uno no entiende y no comprende, se asusta, y cuando se asusta, cierra las puertas. Entonces yo creo que podemos amar a nuestras parejas y a nuestros hombres de nuestra casa con mucho cariño, y ir llevándolos y educándolos con paciencia y de vuelta con empatía. Se puede perfectamente. O con paciencia, sobre todo. Entonces, empezar por casa sin lugar a duda. Después, de la familia vienen las amistades. Y acá, de vuelta, los grupos de las amigas, todavía no empecé con las organizaciones de mujeres, son un lugar muy especial para poder hablar de estas cosas, o para poder reflexionar y mirar. Hay muchos grupos que tienen de alguna manera claves de qué es lo que te hace pertenecer o no. Y hay algunas cosas que no nos gustan, pero no estamos dispuestas a sacrificar el no pertenecer a ese grupo, que nos gusta mucho y que nos da un montón de cosas lindas, si levanto la mano y digo, ¿sabes que yo ya no estoy más en esa? ¿Sabes que me siento incómoda cuando decís eso? Y ahí es un tema. Y creo que de vuelta vale la reflexión muchas veces de cuál es el costo de seguir estando en espacios que solicitan mucho sacrificio de identidad de nosotras mismas. Y ahí hace falta mucho coraje y mucho corazón para ser honesta y sincera con una misma y tener esa mirada más global. Y yo creo que tenemos que ser muy fieles a nosotras mismas, y si vamos creciendo en este camino, es importante hacerlo realidad en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente cuando estoy en el grupito de las mujeres de la organización que están con esto, ¿no? Somos una unidad, entonces ir llevándolo a los distintos espacios. Pertenecer y aportar a las distintas organizaciones de mujeres, sí. Hacer el esfuerzo enorme, porque es quebrar un hábito de no hablar mal de ninguna mujer nunca. De no hablar mal de ninguna mujer nunca es una máxima que funciona y a veces se merece, ¿no? Pero igual, no caer en eso, ser hiper tolerante, porque eso de vuelta nos va a bajar a nosotras mismas el juicio, nos va a dar más calma interior. Y eso no quiere decir que apruebe cosas de los otros, que no hay por qué aprobar, pero tampoco hacer de eso una misión, ¿no? O un tema mío, que yo lo agarro y lo llevo en mi vida. Podemos perfectamente soltar esos temas que no nos nutren y no nos suman, y seguir con lo nuestro, y tener una mirada muy amable hacia los demás, pensando cada uno hace lo que puede y a su mejor saber entender. Entonces sí, participar en grupos de mujeres, ninguna duda, y ser muy, muy generosa con todas las mujeres. Todas hemos tenido experiencias en que esa generosidad no es recíproca. Y uno se tiende a enganchar con ese caso. Yo le di todos mis contactos de mis proveedores y ella nunca me dijo dónde consigue la cartera en no sé dónde, ¿no? Bueno, puede pasar. Pero la verdad, mi experiencia, y trabajo con muchas mujeres hace muchísimos años en distintos grupos, es la excepción.
y la regla es la otra. Así que abran sus agendas, abran sus contactos, cuenten qué es lo que están haciendo, cuenten sus proyectos. Nadie va a venir a copiarlo de un momento para el otro y llevarse esa idea, salvo que sea la fórmula de la Coca-Cola. Anden tranquilas por la vida, que probablemente sea al revés. Cuando ustedes cuentan que están interesadas en, no sé, editar libros de poesía, y alguien escuche algo de poesía, se los va a traer y se los va a mostrar y le va a sumar a su proyecto. Así que sean amplias y generosas y entreguen mucho, que vuelve en enorme cantidad. Y lo que es excepción, es excepción. Y allá quedó, y no nos ocupamos más de ese tema, seguimos hacia adelante. Es así, justamente nos llevamos de esto plantear siempre el trabajo generoso, el acompañamiento, el ayudarnos, porque justamente esto que vos dices con respecto a los espacios de mujeres, normalmente al integrarlos creces en red y aprendes un montón. Y esto también nos va orientando a encontrar muchas veces hasta nuestro propósito, porque en muchas oportunidades sucede que eso también lo descubrimos trabajando juntas. Ahora, como no podía ser de otra manera, tenemos que hablar del COVID, esta pandemia que ha irrumpido, que ha cambiado nuestros hábitos, nuestras formas de hacer, nuestras relaciones, nuestros trabajos. En este contexto, ¿cuál es el desafío que nos espera a las mujeres? Un poco, bueno, ya lo venimos hilvanando, pero creo que en esta oportunidad el desafío que tenemos es enorme. Bueno, yo soy de las pocas optimistas respecto al futuro. Así que escúchenme porque casi diría que soy la única campana. Y es que creo que hay algunos cambios que están para quedarse. Primero, no estamos en una pausa. Yo creo que eso tenemos que salir, digamos, una pausa cuando uno para todo hasta que vuelva para atrás. La historia jamás de la humanidad ni de la civilización nunca volvió para atrás de nada. Así que desechemos la ilusión de que vamos a volver a nada. Tampoco estamos en pausa porque nuestra vida es hoy. No está pasando en otro momento y estamos todos frisados hasta que vuelva o hasta que aparezca algo nuevo. Así que a ser felices hoy. Porque cuando termine el día de hoy, si no fui feliz, se fue ese día, no me lo devuelve nadie, no está en un depósito que va a volver cuando todo ande fenómeno. Así que no estamos en pausa, importa el hoy y vivir intensamente con felicidad y plenitud el hoy. ¿Qué cosas creo que sí van a quedar y que creo que van a ser provechosas para las mujeres? Primero, creo que la empatía ha sido un valor que se ha incrementado y creo que va a seguir presente. Entonces, todos los desarrollos empresariales y de emprendimientos que tengan a la empatía como un eje, que lo consideren, creo que van a ser valorados. Voy rápido con estas distintas cosas que creo que van a estar. 2, el sentido de comunidad. Estamos todos en nuestras casas, hombres y mujeres. Por primera vez en la historia los hombres se quedan adentro de la caverna, choza, casa, departamento. Nunca antes, esto es novedoso. Entonces todo lo local empieza a tener mucha más valoración. Todos los productos y servicios que vayan a tener ese sesgo, esa impronta de beneficiar de alguna manera a lo local o de llamarlo, de valorizarlo, también va a ser un factor que vaya a sumar muchísimo. Tercero, creo que tuvimos la mejor campaña universal de lo que son las tareas de cuidado no remuneradas, porque hasta el hombre más vago se ha dado cuenta que es un trabajo importante el que sucede, ¿no? Quizás no levantó una taza en toda la cuarentena, vamos a un extremo, pero que vio lo que conlleva, que no es solamente actividad, sino administración, pensar las cosas, planificación, y creo que muchos han empezado a levantar las tazas y se han empezado, digamos, a poder entender todo lo que eso significa y compartirlo. Y además están en las casas. Esto nuestros hijos y las otras camadas lo están viendo por primera vez, papá está todo el día, ¿no? Y esa presencia va a influir, y yo creo que positivamente, para las próximas generaciones. Por último, las redes sociales. Y acá es importante cómo se usan.
Las redes sociales son gigantescos torrentes de agua, océanos, cataratas que se dividen en ríos, en lagunas, en arroyitos. Cuando nosotros navegamos, ¿no?, por internet y voy a Google, empiezo a buscar una cosa y después me engancho en otra y después me voy llevando, ¡ay, qué lindo! Me distraje, vi otra foto y entonces... Ese es el peor uso que podemos hacer de internet. Es el que todos dicen, qué horror el algoritmo, que no sé, sabe todo lo que haces. Es porque voy como si fuera un barquito en ese torrente, sin vela ni motor ni nada, y me lleva donde me lleva. Eso es lo menos inteligente de hacer. ¿Qué es lo inteligente de hacer? Es usar esa fuerza de propulsión gigantesca y titánica que me lleva a donde yo quiera, a mi favor. Y decir, yo soy un barquito, aunque sea ínfimo, pero tengo esta velita, y con esta vela, con este motorcito, con este remo, yo quiero llegar allá. ¿A quién quiero llegar? ¿A dónde quiero llevar? Entonces no estoy que me lleve la corriente, a veces tengo que ir contra corriente, a veces tengo que forzarme, tengo que no escuchar los cantos de las sirenas que me van a impulsar a ir para una costa o la otra, no, yo voy a aquel espacio, a aquel puerto. Entonces ese es el primer paso de usar esa fuerza gigantesca, disponible que tenemos a favor nuestro, de nuestro viaje. Y tercero, como propósito, es poder ser puerto para otros barquitos. ¿Cómo mi emprendimiento, mi empresa, mi servicio puede ser lugar de amarre para otros? ¿Con qué puedo llamar? ¿Cuál es el canto de mi sirena que va a atraer a esos clientes, a esos proveedores, a esos aliados, a esos socios que van a hacer que incremente mi espacio? Así que yo creo que con inteligencia tenemos todas estas herramientas que están disponibles, usarlas a favor nuestro, de una manera desde nuestra casa, que antes era impensado. Tenerlas tan disponibles, antes de vuelta era más impensable, y lo podemos jugar a favor nuestro. Así que, Rita, ya ves que yo tengo una visión optimista, y creo que esto mismo va a traer más oportunidades a personas que antes no lo tenían. Hay una imagen muy linda sobre las redes, ¿no?, que decía antes una chiquita que quería ser escuchada y no tenía nada de estas herramientas, podía gritar en un edificio. Hoy por hoy todos tenemos megáfonos. El tema es dar aquel mensaje que vaya a ser escuchado, pero todos tenemos un megáfono gigantesco a nuestra disposición, no necesitamos pasar por intermediarios. Es así, nuestro principal desafío entonces es generar oportunidades y darle también la posibilidad a otros que lo logren. Absolutamente enriquecedor todo lo que nos estás brindando, Elena. La verdad que nos llevamos un montón de buenas prácticas de alguna forma para poder aplicarlas, para poder pensar cuál es nuestra posición en relación a esto del manejo nuevamente de nuestras finanzas, y principalmente el trabajo en equipo, que también para mí en este espacio donde compartimos LinkedIn, y me imagino que en otros lugares donde participan mujeres y también hombres, porque LinkedIn tiene la particularidad de que también participan hombres, podemos trabajar en pos de esto, de formarnos y de tomar nosotros las riendas de la vida y generar los cambios que queremos ver en el mundo. Eso creo que es el principal mensaje. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora, si te parece, podemos compartir algunas preguntas de quienes hoy nos están acompañando. Encantada. Compartimos algunas, a ver. Ceci, por favor, tienen las preguntas del público, a ver. Tus proyectos y metas se ven... No, perdón, no. Estaba leyendo el chat, perdón. A ver. ¿Te colaboró? ¿Cómo puede una mujer reconocer su talento? Esa es una. Y otra de las chicas preguntaba, ¿por qué creen las mujeres no tienen o tienen poca educación financiera?
Ese al principio. ¿Por qué será? Que creo que va ligada a la otra pregunta que una de las chicas hacía, que muchas de las mujeres, madres y abuelas han recibido una formación donde no había una posibilidad para ser una mujer independiente. Los tiempos cambian y ahora las mujeres somos como una fuerza más emprendedora, entre pregunta y pensamiento que ha compartido. Bien, voy por partes. ¿Por qué tenemos menos educación financiera? Es un tema histórico. Las mujeres no manejaban el dinero, los comerciantes eran los varones, los que iban y venían, y las mujeres se dedicaban a las tareas de cuidado y los varones de producción. Esto está muy, muy dividido, incluso trabajando los dos, en la mayoría de los casos era el varón el administrador. Y quiero acá hacer un doble clic porque esto es importantísimo. En los matrimonios, vuelvo a aquella figura de la sociedad conyugal. Todos los ingresos son de ambos por partes iguales. Si yo gano 2 y él gana 10, es 6 y 6, digamos. No hay que dividirlo necesariamente, pero es de todo. Se junta y somos socios al 50%. Muchos varones que ganan ese 10 en vez de 2 o 10 y 0, que tienen la función de administrador de ese fondo, creen que además de administrador son dueños. Entonces, te doy o no te doy, te dejo o no te dejo, me tenés que pedir permiso para gastar o no gastar, y eso es un error. Es un error conceptual porque de vuelta pertenece por derecho a ambos en partes iguales. Entonces, atención con ese tema, porque de vuelta se confunde a veces la función de administrador con la de dueño. Un administrador tiene más obligaciones, no más derechos, y parte de esas obligaciones es rendición de cuenta de ese dinero que nos pertenece a los dos. Pero, volviendo para atrás, sí, tenemos menos educación financiera porque antes no solo no teníamos ese derecho, sino que históricamente las mujeres no se ocupaban del tema plata y estaba muy dividido entre hombres y mujeres esa gestión. ¿Por qué nos cuesta reconocer nuestros talentos? Yo creo que primero, de vuelta, por la mirada que recibimos de afuera, que tienen más desaprobación que los varones. Y no significa que todos los varones se los aprueben y a las mujeres se desaprueben, no es así, pero sí, digamos, en los promedios, las mujeres recibimos más rechazo a nuestra capacidad laboral, a nuestra capacidad productiva que los varones. Y está lleno de casos, desde el carpintero que llega a la casa y empieza a hablar con la mujer y llega el hombre y la deja de costado y sigue con él. ¿Dónde está su marido? Que es con él con el que voy a coordinar todo, ¿no? Y esto se ve una y otra vez. También el ingreso de las mujeres en el mundo laboral trae mucha inseguridad muchas veces porque nosotras tendemos a ser como más prolijas, tendemos a tener más aversión al riesgo, entonces controlamos más todo, y para organizaciones que se manejaban bien en el descontrol, cuando aparecen agentes que requieren ese control, se sienten incómodos. Y además, digamos, la falta de cultura de trabajar con mujeres en un igual a igual, ¿no? Eso pasa muchísimo. Ustedes piensen que muchos hombres no han tenido la experiencia propia de trabajar con mujeres de igual a igual. Muchos sí que dependan de ellas o incluso una jefa, pero igualdad en lo laboral les cuesta más. Y sí con varones, entonces se sienten más cómodos entre ellos y cuando viene una mujer es como que los desacomoda. Y eso de vuelta nos impacta. Nos impacta porque muchas veces somos dejados de lado y eso nos impacta en eso de ir descubriendo nuestros propios talentos. Pero de vuelta hacia futuro, yo creo que muchas de esas capacidades que tenemos nosotras, que tiene que ver con el cuidado, otro súper tema para el futuro, cuidado de todo tipo, no solo de la salud, sino de la higiene, de la cadena de frío y de protección de los alimentos, de la ropa, de las cadenas de compra y venta, etcétera, que nosotras, por nuestras funciones anteriores, quizás las tenemos más cercanas, van a tener mucha relevancia. Así que vamos a poder acudir a aquello que ancestralmente tenemos y que nos surge con más naturalidad,
para darle valor de vuelta a nuestro trabajo, a nuestra vida profesional. No nos asustemos, no temamos traer todas esas cosas propias que nos son naturales a nuestro campo laboral, porque van a ser apreciadas. Quizás no por el equipo, pero sí por los clientes con seguridad. Así que no dejen de hacerlo, no nos tenemos que transformar en algo distinto. Al revés, aquello distinto está quedando un poco anticuado. No sé si les pasa a veces, ¿no? Que entran a una organización, no sé, un banco, una financiera, y es todo gris, marrón, oscuro, y dices, como que se quedó viejo. Y sí, se quedó viejo, la estética ya cambió. Así que no teman de vuelta a ser disruptivas con su propio estilo, no hace falta golpear las mesas, y si tienen ganas de golpearlas, por supuesto, cada uno con su manera, pero de traer aquello que le es natural a su lado laboral. Y Elena, tenemos otra pregunta de Cecilia. ¿Cómo contrarrestamos los comentarios agraviantes de una mujer? ¿Nos ponemos a su altura? ¿Cómo deberíamos comportarnos ante esta situación? Este es el tema que a mí me apasiona y creo que no se habla lo suficiente, que es el tema, ¿no? de las habladurías. Y hace tiempo que quiero hacer un posteo en Instagram sobre este tema y no me sale, porque no es fácil. A ver, de vuelta, hay grupos de amistades que esas habladurías es la plasticola, digamos, lo que lo pega. Hay esa confianza que todo lo permite. Y creo que ese es un arma de doble filo, filosa. Porque en nombre de esa confianza nos permitimos bajarnos, de alguna manera, ¿no? Y dañar, y causar daño, porque no nos podemos sacar la responsabilidad del daño que podemos causar a nosotras mismas, pero a terceros, y podemos afectar de una manera muy grave a terceros, y impensables. Y cuando pasa una tragedia, es muy tarde para decir, ay, pero yo pensé que era una pavada. Tenemos responsabilidad sobre eso, tenemos responsabilidad sobre eso. Ahora, uno no quiere sacrificar su grupo de amigas, a veces pasa. Entonces, yo creo que hay que ir con un camino paulatino. Uno, llamarse al silencio. Si la circunstancia no da, o estoy en una mesa de trabajo y se habla de una cosa, y si yo salgo a patear tableros ahí, voy a quedar desplazada, tiene otros costos que tampoco da, de mínima permanecer callada, no aportar a eso. Dos, no repetir, nunca jamás. A veces somos receptores de cosas, ahí queda. Y ese es un hábito muy importante de adquirir, el de la discreción. Y todos podemos pensar en personas que sabemos que son discretas, que no van a contar aquella intimidad que le decimos. Y qué lindas que son esas personas, qué confiada, qué lindo es estar a su lado, porque hay algo de amorosidad y de comprensión y de cuidado, de atesoramiento a los tesoros que nosotros estamos dispuestos a dar, ¿no? ¿A quién vamos a decirlo? Tengo una hija con problemas de adicción. ¿A quién vamos a decirle, creo que no estoy más enamorada de mi pareja, y esto es un problemón, y que no vaya a salir? Bueno, seamos nosotras también esos espacios contenedores, que de nosotras no salga nunca más nada. Y a veces nos puede tentar porque es divertido, porque el cuento está bueno, porque me puedo vengar de otra vez, que miles de historias internas que hay, pero soltarlo también nos da mucho espacio interior y mucho espacio de creatividad. Todo esto nos quita luz y nos quita creatividad, y cuando lo dejamos y no pasa a ser parte de nuestra vida de alguna manera, se nos abren enormes espacios para crear, que esto les juega en contra. Así que las animo profundamente, y cuando nos enteramos que alguien dijo algo mal de nosotros, contemos con eso, por supuesto. No le vamos a caer bien a todo el mundo, con justicia, porque no somos demagogas que andamos queriendo quedar bien y amorosos, digamos, con todo el mundo. Somos de una manera, tenemos ciertos valores y otros no. Y bueno, sí, no le vamos a caer bien a gente que tiene otros valores distintos, y no pasa bien, nos respetamos, no pasa nada, nos respetamos, pero tenemos líneas, y ahí no voy, y allá tampoco voy. Sigo por mi camino, y no pasa nada. Y no pasa nada, no nos tomemos tan en serio.
no se nos juega nuestra reputación, tanto por lo que puedan decir terceros como nuestro comportamiento, que es lo que va marcando, ¿no? ¿Cuánto para aprender, Elena? ¿Cuánto tenemos que ejercitar? No solamente las mujeres, todos, y seguramente esto va a calar hoy en todos los que estamos participando para comenzar, como voy a ser redundante, pero a ejercitarlo todos los días. Pero ahora queremos hablar de vos, queremos hablar de sueños, de proyectos, de propósitos, y bueno, les contamos a todos quienes nos acompañan que Elena tiene una primicia. A ver, ahora contanos, Elena. Súper primicia, y estoy feliz de hacerlo acá, porque termino este Zoom y lo hago público, pero ustedes, que ¿cuántos son? No veo nada, 40 y algo, son los primeros en enterarse. Sí, ya sabían muchos que saqué un libro, hoy lo voy a hacer público finalmente, lo pongo acá, se llama Saltar por Nosotras. Ahí veo que me aplaude uno de otro. Yo es mi cuarto hijo, directamente estoy enamorada de este libro. Y lo que tiene es motivacional, tiene muchos colores adentro, que para mí es algo que suma mucho a la vida y que vale la pena, no sé si se ve ahí un poquito. Y me siento muy orgullosa que le pedí que colaboraran y que escribieran 34 mujeres referentes de Argentina, pero hay también de Chile, de Ecuador, de Paraguay, de Estados Unidos, que se sumaron a este proyecto con otras voces para que no sea solo la mía, la que esté, digamos, mi punto de vista, sino de verdad que sea rico. Y también termino cada sección, es muy, muy fácil de leer, está hecho para estos tiempos también, de cosas cortas, fáciles, que llegue de verdad y que acompañe, eso es lo más importante para mí, que brinde servicio. Y cada sección termina con preguntas para que cada una pueda seguir pensando y hacer su propio camino. Así que bueno, este es un proyecto que tengo hace mucho tiempo y ahora en plena pandemia lo pude hacer realidad. Estoy súper feliz, me emociona ni de pensarlo, así que como ya te digo, Rita, termino este Zoom y aprieto el botón y sale todo en Instagram, así que feliz de compartirlo con las mujeres del interior, sobre todo de nuestro querido país. La comercialización está pensada para ustedes. Hice todo lo posible comercialmente para que el envío sea gratuito, por lo menos en el lanzamiento, para que sea accesible lo máximo posible para la mayor cantidad de mujeres, que ese es todo el sentido de este libro. Estamos súper chochos, Elena, de que bueno, aquí en Santiago del Estero puedas hacer el lanzamiento, porque aparte es muy significativo. Justamente Victoria con Linin y perteneciendo al Círculo Federal, buscamos esto, que todas tengamos las mismas oportunidades. Y hablando de oportunidades, nuevamente redundo, la virtualidad ha permitido eso, que podamos disfrutar y conocerte a vos en este caso y disfrutarte y aprender tanto, porque es enriquecedor todo lo que has compartido. De mi parte te doy muchísimas gracias por darme a mí también de alguna forma la oportunidad de bueno, hacerte humildes preguntas desde mi postura. Ahora le cedo la palabra a Victoria, quien ha propiciado este espacio, para que continúe. Muchas gracias, Rita. Gracias, Rita. Gracias, Elena. La verdad que nos dejas no solamente educación financiera, sino también educación emocional, que es lo que más nos hace falta desarrollar, esa inteligencia emocional, desarrollarnos personalmente para ser un poquito mejor. Una hora es muy poco cuando se trata de vos, así que muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Seguramente que vamos a generar una nueva oportunidad para que estés con nosotros. Muchos éxitos con este nuevo sueño que has cumplido, este proyecto. Seguramente se va a vender como pan caliente, sin dudas. Así que muchas gracias. Gracias a todos los que están aquí y te liberamos para que vayas a hacer ese clic y todos se enteren de este proyecto que tienes. Gracias, Elena, y gracias a todos.
Muchísimas gracias a todas. Veo ahí que me mandan felicitaciones. Sepan que quedo disponible totalmente y como les dije al principio, tengo el corazón blando hacia las mujeres del interior porque las adoro, las extraño muchísimo, muchísimo. En mi trabajo anterior tuve mucho contacto con mujeres del interior y las extraño. Extraño su cercanía, su belleza. La verdad que las extraño mucho. Y es un placer, para mí fue un don divino poder mostrar por primera vez el libro para ustedes que son mi foco, así que muchísimas gracias. Y quedo disponible de vuelta, soy muy fácil de encontrar en todas las redes sociales y leo todos los mensajes y los contesto, así que lo que necesiten. Damos fe que es así. Gracias por tu humildad y por tu disponibilidad, Elena, para con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Te mandamos un abrazo desde Santiago y desde todos los rincones del país. Un beso grande. Muchas gracias. Enorme. Gracias a todos.